Pensemos en algo que parece súper sencillo. Consultar un historial clínico, pedir una cita. Detrás de esos clics hay una maquinaria invisible y complejísima funcionando a toda velocidad. Y es que proteger nuestra información de salud no es ninguna broma. Hoy vamos a conocer precisamente a ese equipo de expertos que lo hace posible, a la gente que está detrás de la tecnología. Y la primera pregunta es obvia. A ver, ¿quién es el responsable de toda esa información? ¿Es el médico? ¿La gente de informática? ¿Algún directivo en un despacho? Pues la respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante y sobre todo mucho más sólida. Porque la protección de los datos de salud no es cosa de una sola persona, es el trabajo coordinado de todo un equipo de especialistas, donde cada uno tiene una misión vital. Es como un equipo deportivo de élite. El éxito depende de que todos, absolutamente todos, jueguen su papel a la perfección. Para entender cómo juega este equipo, primero tenemos que entender el campo de juego. Y en el sector de la salud, el dato es una cosa de dos caras. Por un lado, es un activo de un valor incalculable que ayuda a salvar vidas, pero por otro, es una fuente de riesgo legal y de reputación enormes si no se gestiona como es debido. Por eso mismo, el marco legal suele ser súper estricto. Si miramos, por ejemplo, el caso de Colombia, allí la ley de habeas data, la ley 1581 de 2012, clasifica la información de salud como un dato sensible. ¿Y esto qué significa? Pues que impone unas obligaciones muy rigurosas sobre quién puede ver esa información y para qué. Vale. En un campo de juego tan regulado, toda gran operación necesita un cerebro, una sala de estrategia. En el gobierno de datos, ese cerebro es el consejo, el órgano que define el plan de partido desde lo más alto. El Consejo de Gobierno de Datos está formado por los máximos responsables de las áreas clave: la dirección médica, la financiera, la legal y, claro, la tecnológica. Ojo, su misión no es estar en el día a día. Su trabajo es definir la visión, las grandes políticas que van a guiar el uso de los datos en toda la organización. Son ellos los que toman las decisiones de alto nivel, aprueban las políticas de privacidad, deciden en qué nuevas tecnologías se va a invertir y, algo que es fundamental, actúan como árbitros. Imagina que el departamento de investigación quiere usar datos de pacientes para un estudio, pero el área legal ve un riesgo de privacidad. Pues es el consejo quien pone las reglas para solucionar ese conflicto. Muy bien. Con la estrategia ya definida desde arriba, es hora de bajar al césped y conocer a los jugadores clave, a los que están en el campo. Cada uno tiene una posición y una responsabilidad que son críticas para proteger la información. El primer rol es el data owner o el dueño del dato. Normalmente es un directivo como el director médico o el director de operaciones. Y aquí hay algo súper importante que entender. No es un perfil técnico, sino de negocio. Es la persona que tiene la responsabilidad final sobre un conjunto de datos, como por ejemplo todos los historiales clínicos. Sus tareas son puramente estratégicas. Es quien rinde cuentas si la calidad de los datos no es buena o si hay un problema legal. Decide qué información es sensible, como las patologías de un paciente, y sobre todo autoriza qué personas o qué roles pueden acceder a esa información y en qué condiciones. Para que nos hagamos una idea, hay una analogía que lo explica a la perfección. El data owner no construye la caja fuerte donde se guarda la información, pero es la única persona que decide quién tiene la llave para abrirla. Su poder está en la decisión, no en la ejecución técnica. Seguimos. El siguiente en el campo es el Data Steward, o el gestor del dato. Si el owner es el estratega que decide el qué, el steward es el experto que está en el terreno y se encarga del cómo. Es ese puente fundamental entre las decisiones de negocio y la implementación en el día a día. Su trabajo es meterse en los detalles que lo son todo. Por ejemplo, es el steward quien se asegura de que todo el mundo entienda lo mismo por fecha de cita y fecha de atención, que no es lo mismo. Y son ellos los que vigilan para que un paciente no esté registrado 3 veces con pequeñas variaciones en el nombre, garantizando que su historial sea único y fiable. Y nos queda un último jugador clave, el Data Custodian, o el custodio técnico. Este rol, como suena, pertenece al departamento de tecnología. Su misión es proteger la infraestructura, los servidores, las bases de datos, todo el tinglado donde vive la información. Su enfoque es 100% técnico y es absolutamente vital. Se ocupa de la seguridad, de cifrar los datos, de que los sistemas funcionen 24/7 para que se pueda consultar un historial en cualquier momento y, por supuesto, de las copias de seguridad. Si volvemos a la analogía, si el owner decide quién tiene la llave, el custodian es el que construye y mantiene la caja fuerte digital. Vale, hemos visto las piezas por separado, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se coordinan? Vamos a verlo con un ejemplo muy concreto para entender cómo gestionan en perfecta sincronía un dato tan delicado como un historial clínico. Imaginemos el recorrido. Primero, arriba del todo, el Consejo establece una regla general. Los datos de salud no se usarán para fines comerciales. Punto.
Luego, el Data Owner lo concreta para su área. Solo el personal médico y de auditoría interna pueden ver esta información. A continuación, el Data Steward define los detalles operativos. Los diagnósticos tienen que usar la codificación internacional CIE-10, que es el estándar, para que todos hablemos el mismo idioma. Y para rematar, el Data Custodian ejecuta la protección técnica, cifra los datos y monta un sistema que registra cada acceso. Como se puede ver, es una cadena de responsabilidades perfecta. Y claro, si un solo eslabón de esta cadena falla, si el custodian no cifra bien los datos o el owner da un acceso a quien no debe, todo el sistema se pone en riesgo. Y las consecuencias van desde multas millonarias hasta, lo que es muchísimo peor, poner en peligro la seguridad de un paciente. Claro que como en cualquier equipo, no todo es un camino de rosas. Hay desafíos, y no son pequeños. ¿Cuáles son los obstáculos más habituales en esta disciplina y cómo los superan las organizaciones que de verdad lo hacen bien? Pues mira, los desafíos son casi siempre los mismos. Departamentos que funcionan como islas y no comparten información, una cultura general que no le da importancia al dato y, cómo no, sistemas tecnológicos viejísimos. Las buenas prácticas, por suerte, son una respuesta directa a esto: formar a todo el personal, automatizar controles de calidad para no depender de revisiones a mano y, por supuesto, hacer auditorías de seguridad cada cierto tiempo. Al final, después de todo este recorrido, llegamos a una conclusión que es fundamental. Un buen gobierno del dato no es un ejercicio técnico para informáticos. Es algo que tiene un impacto directo, real y tangible en la calidad de la atención sanitaria. Porque esto va mucho más allá de un proyecto de tecnología. Es una disciplina que consigue transformar un simple registro en un ordenador en un pilar de confianza y de calidad. Asegura que la decisión que toma un profesional sanitario se basa en información que es precisa, que es completa y que, sobre todo, es segura. Y con todo esto sobre la mesa, la reflexión final casi que se plantea sola. En un sector donde se toman decisiones que afectan directamente a la vida de las personas, ¿de verdad existe un activo más importante que la información veraz y bien protegida de un paciente?